Bendito sea el nombre del Señor. El punto aquí, hermanos, bueno, el tema general, hermanos, es la iglesia en Antioquía. Ahí dice en su Biblia, si tienen Reina Valera, hermanos, dice la iglesia en Antioquía. ¿Cómo dice ahí? A ver todos, la iglesia en Antioquía. ¿Otra vez? La iglesia en Antioquía. Última vez, la iglesia. Gloria a nuestro Dios, hermanos. La iglesia cristiana hasta el momento había tenido su sede, hermanos, en Jerusalén. Considerando, hermanos, que el Señor Jesús, hermano, cuando partió, estuvo gran parte ahí, hermanos, y se apareció tanto en Jerusalén y en Galilea, hermanos, pero, hermanos, Él les dijo que esperaran, hermano, en Jerusalén y que no se movieran de ahí, hermanos, hasta que fueran investidos, llenos o bautizados por el Espíritu Santo. Lo cual ellos hicieron, hermano, y después de su partida, bueno, después de que Jesús ascendió al cielo, hermanos, días después, hermano, el Espíritu Santo se derramó, estando ellos orando, cantando, alabando al Señor en el aposento alto. Entonces, hermano, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, en los primeros días, primeros años, hermano, tuvo su sede principal, hermano, bueno, tuvo su sede allí en Jerusalén. Y a partir de Jerusalén, hermano, la iglesia se empezó a esparcir, el reino de Dios se empezó a expandir por los diferentes pueblos, hermano. Y hermanos, a partir de Esteban, hermanos, que fue tiempo antes, años antes de lo que leímos el día de hoy, hermanos, la iglesia empezó a ser perseguida. Y esa persecución en contra de la iglesia, hermanos, los llevó a tener que ir a otros lugares, hermanos, por la persecución. ¿Es bueno huir de la persecución? Si es posible, sí, hermanos. No es malo, hermanos, porque algunos no, quédate ahí porque el Espíritu quiere que ahí te quedes. No. Si ustedes leyeron atentamente, hermanos, la palabra, dice la Escritura que la iglesia de Jesucristo, después de la muerte de Esteban, que murió apedreado, hermanos, dice que se dispersó a causa de la persecución. Pero en Jerusalén se quedaron los apóstoles. Amén. Porque allí estaba la sede y desde ahí ellos, hermano, llevaban la coordinación, llevaban el liderazgo de la iglesia primitiva. Hermanos, incluso hace unos días atrás veíamos, hermano, que de ahí es de donde partió Pedro, y dice la Escritura que fue a Lida y después fue a Jope, después fue a Cesarea, hermanos, y sucedieron cosas importantes ahí que ya vimos en su momento, hermanos. Pero en esta ocasión, hermanos, leemos, hermano, que la iglesia se estaba esparciendo aún más y aún hasta el África ya había llegado, hasta Cirene, hermanos, y cosas así, hermanos. Pero dice la palabra, hermanos, en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hermano, al principio, hermanos, por ahí del capítulo 8, 8.4, 8.3, hermano, dice la palabra que la iglesia, al ser esparcida por la persecución, dice que a donde quiera que llegaban, iban hablando de la palabra. Pero a través de este versículo, hermano, nos damos cuenta que por todas partes donde llegaban, hablaban la palabra, hablaban del evangelio, pero solamente a los judíos. Y esto se entiende, hermanos, que, bueno, el día domingo veíamos, hermanos, el domingo, hermanos, veíamos, hermano, que Pedro, hermanos, recibió una visión. Bueno, desde antes veíamos que Pedro recibió una visión, y a la vez también Cornelio, que no era judío, era gentil, también recibió una visión. Dios tratando con ambos lados, hermano, con la finalidad, hermano, que de ambos pueblos se hicieran uno. En su momento ya hablamos, hermano, de la situación crítica que había para socializar entre judíos y no judíos, en la cual no se podían llevar, no podían socializar, no podían, hermano, compartir una mesa, no podían entrar los judíos a una casa de alguien que no fuera judío, hermanos. Pero Dios, tratando con Pedro, hermanos, le mostró que él tenía que también aceptar a los no judíos, hermanos, porque Dios ya los había cambiado, Dios ya los había lavado con su sangre. Entonces vemos, hermano, en esta palabra
dice que los que habían sido esparcidos hasta ese momento, hermanos, no le hablaban a nadie, sino solo a los judíos. Tenían quizás el pensamiento de que la salvación y la comunión con Dios solamente estaba, hermanos, confinada a los judíos. Y los no judíos, hermanos, no podían tener ese acceso a la presencia de Dios según el pensamiento e incluso de los mismos apóstoles. Amén. Entonces, hermano, vemos, hermano, dice, no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero aquí viene algo importante, dice el versículo 20, porque había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Cabe mencionar, hermanos, que no da sus nombres, sino simplemente les dice de dónde procedían, de dónde venían, pero no da sus nombres. En algunos casos, como más adelante vamos a ver a Bernabé, después vamos a ver a Saulo, pero ya hemos visto a otros como Esteban, como Santiago o Jacobo, hermanos, que la Biblia especifica los nombres, pero en esta parte me llamaba un poco la atención, hermanos, porque no da sus nombres. Y dice la palabra, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Dice de dónde venían, de dónde eran, pero no son nombres, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hablando de lo que dice aquí de los griegos, hermano, hay en algunas personas, hermano, un poquito de discrepancia en el sentido, hermanos, de que algunos piensan que los griegos eran judíos que hablaban griego. Pero la palabra un poquito más exacta, hermanos, hasta donde yo alcancé a notar, hermano, es que los griegos eran personas no judías. Y que hablaban griego, lógicamente, pero no eran personas judías. Esto es importante y es relevante porque si pensamos en la situación de que los judíos pensaban que solamente les podían hablar a los judíos, entonces, hermano, esto sí es importante, porque aquí había dos hombres, bueno, no dos hombres, había hombres, porque no especifican la cantidad de personas, hermano, había personas, hermano, que procedían, hermano, de Chipre, hermanos, y de Cirene, hermanos, los cuales también les hablaban a los no judíos. Eran personas, hermano, que de alguna forma vamos a ver, hermano, que eran los fundadores, hermanos, los fundadores de la iglesia en Antioquía. ¿Y por qué mencioné al principio, hermanos, que al principio la sede de la iglesia primitiva era en Jerusalén? Porque esta iglesia que tenía como fundamento personas que eran totalmente desconocidos, por lo menos para nosotros, hermanos, porque no conocemos sus nombres, hermano. Esta iglesia creció tanto, hermanos, que hubo necesidad de que fuera una iglesia bien organizada y fuera una iglesia, hermanos, que por los dones, talentos, ministerios que había allí, hermanos, logró, hermanos, en poco tiempo, hermanos, ser ahora la sede de la iglesia primitiva. Primero fue Jerusalén y luego fue Antioquía. Y a partir de Antioquía, hermanos, ahí la iglesia empezó a enviar ahora misioneros para el extranjero, misioneros para otras provincias. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, hermanos, pero ahorita continuamos, dice la palabra, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y fíjese, hermano, dice, ellos anunciaban el evangelio. Eso es importante. Cuando usted anuncia el evangelio, hermanos, va a haber un respaldo de parte de Dios. Y lo he dicho en otras ocasiones, si desde ese púlpito se predica el evangelio, tiene que haber un respaldo de parte de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Ellos predicaban el evangelio, hermanos, y como resultado de la predicación del evangelio, hermanos, vemos en el siguiente versículo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número ¿de qué? ¿Si está conmigo? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dos cosas importantes. Cuando hay un evangelio auténtico,
cuando hay un evangelio conforme a la palabra, hermanos, la mano de Dios está en el pueblo de Dios. La mano quiere decir, hermano, la mano de Dios quiere decir que el Espíritu Santo se manifestaba. El Espíritu Santo hacía su obra, se movía entre el pueblo, se movía entre la iglesia. ¿Cómo? Sanando, libertando, cambiando, transformando. Hermanos, y cosas como esas, hermano, todo lo que Dios Espíritu quería hacer, lo hacía. ¿Por qué? Porque cuando se predica la palabra, hermanos, va a haber respaldo de parte de Dios. Porque Dios no respalda al pastor en ese aspecto, sino lo que Dios respalda es la palabra de Dios en la boca de la persona que lo transmite. Amén. Dios va a respaldar su palabra. Es más, Dios está comprometido con su palabra. De cierta forma, Dios no está comprometido conmigo o con usted. Dios está comprometido con su palabra. Y si usted predica la palabra, el Señor va a respaldar esa palabra que se transmite a través de su boca. Amén. Entonces, hermano, vemos la palabra, seguimos adelante en la palabra del Señor. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Quiere decir que obraba milagros, hacía sanidades, había vidas transformadas, había oprimidos, libertados por el poder de Dios. Es decir, todo lo que concierne a la administración, al trabajo del Espíritu Santo, se hacía realidad en Antioquía. Amén. Y consideremos, hermano, que era una iglesia no judía. Era una iglesia, pero era una iglesia no judía. Y a la par, hermanos, de la iglesia judía, donde también el Espíritu Santo se manifestaba de la misma forma. Y otra cosa que pasaba allí, hermanos, dice, y gran número, en el versículo 21, gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia en Antioquía creció. Y si dice la Biblia gran número, no da cantidades, hermano, pero si dice gran número, y cuando dice gran número, hermanos, es que eran muchos, porque la iglesia creció. Ahora, aquí viene algo también muy importante, el versículo 22. Llegó una noticia, la iglesia hasta este momento, la sede de la iglesia estaba en Jerusalén todavía. Amén. Estaba en Jerusalén. Y dice la palabra, llegó una noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé estaba en Jerusalén también. Entonces la noticia llegó, ¿cómo? No sabemos muy bien, hermanos, pero, hermanos, el caso aquí es que la noticia de que Dios estaba obrando, del mover del Espíritu Santo, del avivamiento que había en Antioquía, hermanos, llegó hasta los oídos de la iglesia y de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ahora, ellos tenían una cobertura. Porque los que estaban predicando ahí, hermanos, si la iglesia se estaba moviendo, el Espíritu Santo se estaba moviendo en la iglesia, en Antioquía, ellos necesitaban una cobertura espiritual, una cobertura eclesiástica. Entonces, hermano, al oír la iglesia, al llegar la noticia hasta Jerusalén, donde estaban los apóstoles, hermano, dice la Escritura que ellos, cuando lo supieron, tal vez hicieron una reunión, la Biblia no lo dice, pero se sobreentiende que hicieron una reunión tal vez, hermano, o de alguna forma se pusieron de acuerdo y tal vez en oración, hermano, pidieron sabiduría, pidieron dirección de parte de Dios y todos llegaron al consenso, hermanos, de que enviarían a un hombre hasta Antioquía. Y aunque la Biblia no lo dice, hermanos, pero sobreentendemos que Bernabé llevaba una misión. No nada más es ir a mirar de curioso, sino él llevaba como que una encomienda, un nombramiento, hermanos, porque Bernabé iba a ser los ojos de la iglesia, los ojos de los apóstoles en Antioquía. Amén. Los ojos de Jerusalén en Antioquía. ¿Y cuál era la idea?
La idea, hermanos, era que él fuera a supervisar, a observar primero, a observar, hermano, y a evaluar si lo que se estaba haciendo en Antioquía correspondía realmente a lo que dice la palabra del Señor, a la sana doctrina, a la buena enseñanza, y en su caso, hermanos, aprobar o desaprobar. Amén. Por eso es que ellos tuvieron que pedir dirección a Dios para ver a quién enviarían hacia Antioquía. Y si vemos, hermano, no fue alguien que dice, no, pues tú vete tú, como que te ves bien, como que se ve que tú eres muy observador, vete tú. No. Siempre la iglesia primitiva se regía bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre buscaba esa dirección a través del ayuno y a través de la oración. Dice, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿A quién enviaron? No a un incrédulo. Era un varón bueno. ¿Qué quiere decir bueno, hermanos? Que no tenía reproche alguno. Nadie le podía reprochar un mal que le haya hecho, hermanos. Era una persona de buen testimonio en la comunidad cristiana y en la sociedad en la que vivía. Ahora, otra característica que tenía Bernabé es que era lleno del Espíritu Santo. Y cuando una persona, hermanos, es llena del Espíritu Santo, veíamos días atrás, hermano, que es una persona que somete su voluntad, ¿a qué? A la voluntad del Espíritu Santo. Si yo digo que soy lleno del Espíritu Santo y yo hago lo que quiero, no soy lleno. Porque no le estoy dando el lugar a Él. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, hermanos, la persona llena del Espíritu Santo es aquella que somete su voluntad a la voluntad de Dios. Si usted tiene, y lo dije en su momento, hermanos, si usted dice, el día de hoy yo tengo un itinerario, o el día de mañana usted tiene un itinerario, ya sabe usted lo que va a hacer. En la mayoría de los casos ya saben lo que van a hacer. Pero ¿qué pasa, hermanos, si de repente el Señor le quiere cambiar su itinerario? No te vas a levantar ahora a las 5 o a las 6, ahora te vas a levantar a las 4 y te vas a poner a orar. Es un decir, no se lo estoy diciendo que lo haga, pero un decir. ¿Usted qué va a hacer? No, es que tengo que dormir suficiente, si no en el día no estoy bien. Pero si el Señor nos los pide, nosotros tenemos que ser obedientes. Una persona llena del Espíritu Santo es aquella que lo demuestra sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. Amén. Y aunque tengo mi itinerario, aunque sé lo que voy a hacer el día de mañana, ya lo tengo aquí, hermanos. ¿A qué hora me voy a levantar? ¿A qué hora voy a salir? ¿A dónde voy a ir, hermano? Pero si el Señor me lo quiere cambiar, yo siempre le he dicho a Dios. Es más, algunas veces hasta en la noche le digo a Dios, Señor, yo voy a descansar, voy a dormir, pero si tienes algo que decirme, si tienes algo que darme a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no importa, yo estoy dispuesto. Aunque tengas yo sueño, no importa, porque tú eres más importante que mi descanso. Tú eres más importante que cualquier cosa en mi vida. Entonces, hermano, Dios nos puede cambiar. Entonces Bernabé, si era lleno del Espíritu Santo, se entiende que él no se movía a su antojo. Él se movía conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ese es el propósito y eso es lo que cada uno de nosotros deberíamos hacer. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo diga? Eso es lo que voy a hablar. ¿A dónde quiere que vaya? Allá voy a ir. A donde tú me quieras, allí estaré. Lo que tú quieras que hable, eso diré. Amén. Y qué precioso, hermanos, cuando nosotros entendemos esa parte, hermanos. Pues Bernabé, hermanos, tenía las 3 características. Era bueno, de buen testimonio, una persona ejemplar, pero también era lleno del Espíritu Santo, hermanos, pero también era un hombre de fe. Un hombre de fe, hermano, no es aquella persona que tantito sí, tantito no. Una persona de fe quiere decir que era firme en su fe, tenía una confianza en Dios plena, hermanos, y no titubeaba, no dudaba.
Y eso es importante, porque cuando nosotros no estamos firmes en la fe, viene por alguien o el enemigo incluso pone pensamientos en la mente y muy fácil nos puede cambiar de ideas, de pensamientos, de planes. Nosotros somos firmes en la fe. Bernabé era firme en la fe. Vimos el versículo 24, las características de este hombre, hermanos, que la iglesia primitiva mandó a Antioquía. Entonces la iglesia tenía que supervisar. ¿Y a quién quiso enviar para supervisar Antioquía? A Bernabé. Un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo y una persona ejemplar. Amén. Porque sabían que él iba a ser sus ojos de ellos. Entonces vemos, hermano, en la escritura, en el versículo 23, dice, cuando éste llegó, con esas características, hermanos, cuando éste llegó en el 23, ¿va conmigo, hermanos? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Amén. Si hubieran mandado a otro, hermanos, me refiero a otro que no fuera lleno del Espíritu Santo, lleno de prejuicios, pues imagínense si era judío, y cuando viera la gracia de Dios derramada sobre los no judíos, se hubiera espantado. Esto no es posible. Pero él, como era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre ejemplar, dice la palabra de nuestro Dios, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Se regocijó. Se regocijó. Y dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Es decir, los motivó. Amén. Pero ahora él era el portavoz de la iglesia de Jerusalén. Amén. La iglesia de Jerusalén, resumida en Bernabé, representando al apóstol Pedro, a Santiago o Jacobo y a todos los apóstoles, ahora representados en Bernabé, pero ahora Bernabé hablando de parte de Jerusalén, exhortándoles y motivándoles a que sigan adelante predicando la palabra de Dios, abrazando la fe en el Señor. Ahora, si seguimos adelante leyendo, hermanos, dice la palabra, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ahora me voy a saltar al versículo 25. Dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo y hallándole. Ahora, Bernabé llegó, vio con buenos ojos todo lo que Dios estaba haciendo ahí, todo lo que los hermanos estaban haciendo en Antioquía. Él digamos que lo aceptó. Él, hermano, estuvo de acuerdo con todo ello y él estuvo trabajando por un tiempo ahí en Antioquía. Se quedó ahí ministrando, motivando, predicando, animando a la iglesia para que siguieran adelante predicando, evangelizando a la gente, dando buen testimonio de Jesucristo, hermanos. Pero la iglesia estaba creciendo de una forma tremenda. Y Bernabé se dio cuenta que su presencia no era suficiente, que sus limitaciones estaban llegando a su fin y que había necesidad, hermano, de pedir apoyo en el ministerio de otra persona de forma muy particular, hermanos. Entonces, cuando Bernabé, con una persona muy madura, un hijo de consolación y una persona muy madura, se da cuenta de que hace falta que alguien nos apoye en la obra del ministerio, no vacila. Y dice la palabra en el versículo 25, dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. ¿Por qué Saulo estaba en Tarso? ¿Se acuerdan, hermanos, que ya veíamos días atrás, hermano, que Saulo llegó a Jerusalén y en Jerusalén hubo persecución? Lo mandaron para que no lo mataran, porque lo iban a matar en Jerusalén, y lo mandaron primero a Cesarea, y de Cesarea lo mandaron a Tarso, a su tierra natal. Y estoy casi seguro, aunque la Biblia no lo dice, pero estoy casi seguro, hermanos, que Saulo en Tarso estuvo predicando,
estuvo evangelizando, hermanos, porque era una de las características que él tenía cuando llegaba a un lugar. Y eso lo vamos a ver a través de la historia, de la biografía de Saulo, hermanos. Pero dice aquí la palabra que Bernabé, dándose cuenta que su alcance era insuficiente para atender a toda la iglesia que estaba creciendo demasiado, hermanos, entonces dice la escritura que se dio la tarea. La Biblia no dice allí que esta vez el Espíritu lo guió, o que el Espíritu le habló más bien. No dice que el Espíritu le dijo, ve a traer a Saulo que está en Tarso. La Biblia no dice eso en esta ocasión. Sino ahora el Espíritu actuó en él cuando él vio la necesidad de que alguien lo apoyara en el ministerio, y él tuvo que pensar en una resolución ante eso para que la iglesia pudiera seguir creciendo, floreciendo en Antioquía. Y dice, ¿quién me puede ayudar? Quizás vio otras opciones, pero al final de cuentas él dijo, hay un joven por ahí que tiene algunos años de convertido y es una persona elocuente, es una persona capaz intelectualmente, pero no solamente era alguien que entendía la palabra de Dios, sino era una persona de fe, una persona de disciplina espiritual. Y este hombre era un joven que se llamaba Saulo, el cual en esta ocasión, en este tiempo, en estos años, había estado en Tarso. Y dice la palabra en este mismo versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Fíjese, hermano, cómo no dice que ya sabía, solamente sabía que estaba en Tarso. Pero él salió y dice, voy a buscar a Saulo. Y da la idea, hermanos, de que no sabía su dirección, no sabía dónde se hospedaba. Tal vez él pensó, voy a ir y voy a preguntar por él y el Espíritu me va a guiar. Y como fue, el Espíritu lo vio. Encontró, dice la palabra, lo encontró, se entiende que lo buscó, ¿verdad? Dice la palabra, y en el versículo, sí, ahí mismo, dice, y lleno, 25, dice, y lo trajo, dice, y hallándole, lo trajo a Antioquía. Y dice, bueno, lo trajo para que le ayudara en el ministerio. ¿Se acuerda que Saulo era un hombre muy elocuente? Que sabía la escritura, fue fariseo, estudió en los pies de Gamaliel, aprendió con Gamaliel. Gamaliel era un hombre, un maestro, un rabí, respetado dentro del pueblo judío. Y Saulo precisamente aprendió de él. Entonces, en esta ocasión, hermanos, aquí me doy cuenta de algo, hermanos, que quienes sembraron la semilla en Antioquía fueron dos totalmente desconocidos. Y quienes regaron la semilla, hablando de la agricultura, hermanos, fueron Bernabé y Saulo. Más adelante los papeles van a cambiar. Saulo y Bernabé van a ser los sembradores y otros van a regar. Los que siembran, hermanos, se traduce en la vida cristiana, en la palabra del Señor. Los que siembran son los que evangelizan. Amén. Los que llevan la palabra, los que dan a conocer la palabra. Y la palabra esa cae en los corazones de las personas. Están sembrando. Y los que están regando, hablando de la agricultura, pero relacionado con la vida cristiana, con la palabra del Señor, hermanos, son los que enseñan o disipulan. Amén. Y Saulo, hermanos, y Bernabé, después de ser regadores o discipuladores, ahora después van a pasar a ser los sembradores y evangelistas, misioneros de la iglesia de Jesucristo. Vemos la palabra del Señor, dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Qué estaban haciendo o qué hicieron en ese año? Enseñaron a mucha gente. La palabra enseñar en esta parte se puede relacionar con la palabra discipular.
enseñaron a mucha gente y más adelante vemos que el mismo apóstol Pablo o Saulo, hermanos, dice, no he cesado de enseñar en todo tiempo, en la mañana, en el día, en la noche. Dice, en las casas, en las calles, en el templo, en la sinagoga, en todos lados él enseñaba, él discipulaba a la iglesia de Antioquía. Dice la Escritura que enseñaron a mucha gente. ¿Qué les enseñaban? Los principios de la palabra del Señor, los principios del Evangelio, cómo compartir su fe, cómo crecer, cómo madurar, llegar a la madurez espiritual a través de la enseñanza de la palabra. Entonces, hermanos, lograron hacer, ambos, hermanos, tanto Bernabé como Saulo, lograron hacer en la iglesia de Antioquía una iglesia sólida, una iglesia madura, una iglesia fortalecida a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es importante, hermanos, porque hoy en día tiene que haber ministración de la palabra, predicaciones de la palabra, hermanos, pero también tiene que haber enseñanza y discipulado, hermanos, dentro de la iglesia. Y cuando no tenemos eso, hermano, la iglesia, hermano, le va a costar más en su madurez, ir hacia la madurez espiritual, hermanos. Y por eso a veces, hermano, la iglesia puede crecer, pero crece débil. Y hay personas, hermano, que si una persona no se alimenta bien, puede crecer, pero va a crecer débil. Puede haber personas grandes y hasta de buen peso, pero no son fuertes. Y la iglesia tiene que crecer, hermanos, pero también tiene que crecer bien fortalecida en la palabra del Señor. Y una persona bien fortalecida en la palabra del Señor es que aunque vienen pruebas no se mueve, no la derriban. Aunque vengan situaciones adversas, no mueve su fe. Es una persona de fe, es una persona que es madura espiritualmente. Entonces, hermano, eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que necesitamos ser instruidos en la palabra de nuestro Dios. Ahí mismo el versículo 26 dice, y enseñaron a mucha gente, dice, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. A los discípulos se les llamó cristianos. En la palabra cristiano, nosotros somos cristianos. Pero, hermanos, al principio, la palabra cristianos era una forma de burla, pero también era una forma, en aquellos tiempos, a todos se les ponía nombre. Los judíos, hermano, los nazarenos, hermano, los que eran revolucionarios, también se llamaban los celotes, y todos tenían las diferentes partes sectarias de la iglesia, hermano, tenían un nombre. A la iglesia se le llamó los cristianos. Ahora, aunque fue una forma de burla, la palabra cristiano no salió dentro de las filas de la iglesia, sino la palabra cristiano salió de fuera de la iglesia, nombrándoles, como poniéndoles un título a la iglesia de Jesucristo, como para identificarlos, pero no de una forma buena, sino más bien de una forma de burla para la iglesia. Ahora, esa palabra, ese nombre o título que salió de afuera hacia adentro, hermanos, fue porque la iglesia de Jesucristo, los apóstoles en Antioquía, hermanos, se reunían muy regularmente en la iglesia. Si usted se da cuenta, Bernabé y Saulo dice que estuvieron un año completo, hermanos, un año completo estuvieron discipulando, enseñando en la iglesia, en los lugares de reunión, en las casas, en las calles y en todo lugar. Ellos enseñaban la palabra del Señor. En otras palabras, hermano, la vida de Bernabé y Saulo era al servicio de Dios y de su obra. Era total, un servicio total para la obra del Señor. Y claro, cuando una persona se levanta y ora, a mediodía está orando, lo ven más al ratito, está leyendo la Biblia, y lo ven en otro rato, está cantando alabanzas. Llegan a pensar, ya te obsesionaste por Dios. Pero la palabra obsesión es una forma negativa.
La palabra obsesión es una forma dañina. Cuando uno se obsesiona por algo, pero ese algo es dañino, puede ser dañino a nuestra vida. Entonces, más bien lo que ellos tenían por la palabra de Dios y por Dios era pasión por la palabra de Dios, pasión por la presencia de Dios. Cuando hablamos de pasión y cuando hablamos de otras cosas, hermano, de hacer misericordia y demás, hermano, eso nos lleva a crear algo bueno. Cuando alguien se propone y dice, voy a hacer una carrera, voy a obtener un título universitario, se puede de alguna forma apasionar. No puede ser obsesión, pero sí puede ser una pasión donde enfoca todos sus esfuerzos para adquirir aquello que se ha propuesto. Puede ser bueno. Aunque si esa cosa que nos obsesiona, se vuelve una obsesión, puede ser algo dañino. Cuando nosotros nos apasionamos por Dios, es algo que no nos daña. Entre más cerca estemos de Dios, entre más podamos intimar con la presencia de Dios, hermano, vamos a ser personas más felices. Vamos a estar más tranquilos. Vamos a ser personas más efectivas en nuestro trabajo. Vamos a ser personas más apasionadas por las cosas de Dios, pero todo nos lleva a que aún en el trabajo material, en el trabajo secular que nosotros realicemos, lo vamos a hacer con más dedicación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos, hablando del trabajo material, secular, va a honrar a nuestro Dios. Amén. Porque por ello vamos a dar testimonio. Así es que en la iglesia, en la vida cristiana, no podemos ser personas que tomemos en poco las cosas, que nos valgan las cosas. No, pues yo voy a afilar una herramienta, un serrucho. ¡Ay, se va! ¿Podría ser eso? Porque mi trabajo, hermanos, va a hablar de mi fe. Amén. Entonces, hermano, si mi trabajo va a hablar de mi fe, hermanos, hay personas, hermano, que no comparten. Pero algunos, a pesar de ello, a pesar de no querer tener comunicación conmigo, se ven en la necesidad de tenerla por la cuestión del trabajo. Amén. Porque en ese aspecto todos tenemos que poner todo el empeño al trabajo que realizamos en lo material, porque eso va a honrar, va a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Cuando le dicen, qué buenas tortillas hace, están glorificando a Dios. Amén. Ahora, no quiere decir que no vamos a cometer fallas, no vamos a cometer errores. Todos lo cometemos. Y yo se los digo a mis clientes, yo se los digo a ellos así abiertamente. No soy perfecto. Cuando llego por primera vez con un cliente, le ofrezco mi servicio y no le echo tierra a los demás. No, aquí somos muy buenos y no sé qué. No, aquí nos esforzamos por hacer las cosas bien. Tampoco somos perfectos porque en algún momento nos pueda fallar, pero cuando fallamos, lo reconocemos. Amén. Porque eso honra a nuestro Dios. Amén. Entonces, hermano, esto es importante, hermanos. Esto es relevante, hermanos, hablando de la vida cristiana, hermanos. Porque un cristiano, el nombre de cristiano, hermanos, salió de allá hacia adentro, hermanos, porque ellos pensaban que se habían obsesionado por Dios. Porque aún en mi trabajo estoy honrando a Dios. En mis palabras estoy honrando a Dios. En mi trato, en socializar con la gente, estoy honrando o deshonrando a Dios. Si hablo igual que ellos, yo estaría deshonrando a Dios. Si hago lo mismo que ellos hacen, estoy deshonrando a Dios. Entonces, hermano, se les llamó cristianos porque hablaban como Cristo, pensaban como Cristo,
caminaban como Cristo, se conducían como Cristo, hermanos. Prácticamente, hermanos, la iglesia de Antioquía caminaba y tal vez era una iglesia que pensaba, tenía un problema, ¿cómo lo haría Cristo? Así lo voy a hacer yo. Como Él lo haría, yo lo hago. Y si hay algo que me tiene intrigado, porque no sé qué hacer, porque estoy entre la espada y la pared, porque no sé cómo actuar, cómo aconsejar, cómo realizar mis actividades cotidianas, piensen, ¿cómo lo haría Él? Tiene un problema, porque hay problemas también, ¿no? Tiene un problema, ¿cómo lo resolvería Él? ¿Cómo lo enfrentaría Él? Lo insultan, lo agreden, ¿cómo lo haría Él?